El humo. El olor a createla quemada me llenaba la nariz, un olor que se grababa en mi memoria con la misma intensidad que el terror que me paralizaba. Mi vestido de novia, un sueño hecho pedazos, se reducía a cenizas. ¿De dónde nos miras? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. Me llamo Emily, tengo 28 años y soy enfermera en el Memorial Hermann de Houston. Trabajar con vidas al borde se supone que te prepara para todo, pero nada me había preparado para esto. Para la crueldad fría y calculada de mi suegra, Margaret. El día de mi boda. Supuestamente, el día más feliz de mi vida. En su lugar, fue una pesadilla envuelta en organza y encaje. Recuerdo la opresión en mi pecho, la sensación de que algo andaba terriblemente mal, mucho antes de encontrar mi vestido destrozado, reducido a un montón humeante de satén y tul. Margaret, con su sonrisa hipócrita y sus ojos brillando con una maldad que me heló hasta los huesos, pretendió estar consternada. «Oh, Emily, qué tragedia», exclamó, con una voz tan falsa como la compasión que pretendía sentir. Las siguientes horas fueron un borrón de lágrimas, llamadas desesperadas, y el apoyo incondicional de mi prometido, Daniel. Pero entre el caos, una extraña calma me invadió. No era la calma de la aceptación, sino la de una tormenta que se avecinaba. Había un fuego en mi interior, una rabia que no era simplemente dolor, sino la determinación fría de la justicia. Daniel, con sus brazos alrededor mío, me consolaba, pero yo ya estaba planeando mi venganza. Los días posteriores fueron una espiral de emociones. Tristeza, sí, pero sobre todo, una rabia hirviente que me consumía. Margaret, con su aire de superioridad y su desprecio hacia mí, había cruzado una línea. No solo había arruinado mi vestido, había arruinado mi día, había intentado arruinar mi felicidad. Y no lo iba a permitir. No era una persona vengativa, pero la traición me había herido profundamente. No era solo mi vestido, era la representación de mis sueños, de la vida que había planeado con Daniel, destrozada por la envidia enfermiza de una mujer que se consideraba superior. Durante semanas, había estado soportando sus comentarios despectivos, sus miradas de desaprobación, sus intentos constantes de controlar mi vida. Había intentado ser amable, paciente, comprensiva, pero su maldad era una fuerza inexorable. Y ahora, había cruzado la línea. Así que empecé a recopilar pruebas. Fotografías de mensajes de texto entre Margaret y sus amigas, donde se jactaba de su pequeña broma y donde se burlaba de mi sencillez, mi familia, mi trabajo. Capturas de pantalla de publicaciones en Facebook donde ella hacía comentarios despectivos sobre mi apariencia, mi profesión y mis aspiraciones. Era un compendio de maldad, una acumulación de años de desprecio, que ahora iba a ser la base de mi respuesta. Houston es una ciudad grande, pero el mundo de Margaret era pequeño y cerrado. Ella vivía en una burbuja de contactos sociales que se alimentaba de su reputación. Y eso fue mi arma. Creé una página de Facebook anónima, La Verdad sobre Margaret, donde subí de forma anónima toda la evidencia que había recopilado. Las capturas de pantalla de los mensajes, fotos de ella con otras mujeres criticándome, e incluso grabaciones de conversaciones donde se expresaba con desprecio sobre mí. La tormenta estalló. Al principio, fueron comentarios. Luego, las etiquetas. Los amigos de Margaret empezaron a cuestionarla. Sus amigas la abandonaron. Su reputación impecable, su estatus social, comenzó a desmoronarse ante la evidencia irrefutable de sus acciones. Era un espectáculo digno de verse. Su vida social, que había construido cuidadosamente durante años, se redujo a cenizas, al igual que mi vestido. Ver la destrucción de su mundo, ver cómo el karma la alcanzaba, no me trajo satisfacción, sino alivio. Un alivio por la justicia, un alivio por liberarme de la carga del resentimiento. No había buscado venganza por venganza, lo hice por paz,
por el derecho a ser feliz sin la sombra de su envidia. Margaret perdió todo. Su reputación social, la admiración superficial de la gente. Pero más que eso, perdió la oportunidad de reconocer su propio daño, su propia culpa. Su envidia la había cegado y destruido. Fue una lección dura, no solo para ella, sino para mí. Aprendí que el silencio no siempre es oro, que a veces, la verdad es la mejor arma. Aprendí el valor de la autoprotección, la importancia de la autovaloración y a levantar mi voz contra la injusticia. Aprendí, sobre todo, que la envidia no destruye solo a la víctima, sino principalmente al envidioso. El daño que Margaret me causó fue insignificante comparado con la autodestrucción que ella misma provocó. Y en eso, encontré una extraña paz. Mi boda se había arruinado, pero mi futuro no lo estaba. Encontré mi fuerza, y esa fue la mejor venganza de todas. El silencio que siguió a la tormenta digital fue ensordecedor. La página La Verdad sobre Margaret permaneció activa, una lápida digital a su antigua reputación. Las pocas personas que aún la defendían se silenciaron, sus argumentos vacíos frente a la avalancha de pruebas. La ironía no se me escapaba, la mujer que había intentado controlar cada aspecto de mi vida, ahora estaba completamente descontrolada, a merced de las consecuencias de sus propios actos. Daniel, mi roca, mi apoyo incondicional, me abrazaba con más fuerza que nunca. Él había presenciado la humillación, la tristeza, y ahora, la silenciosa satisfacción. Había estado a mi lado durante toda la tormenta, ayudándome a navegar las aguas turbulentas de la venganza, siempre recordándome la importancia de mantener la cabeza fría. ¿Estás bien?, me preguntaba, sus ojos llenos de preocupación. Sí, respondía, aunque la verdad era más compleja. La calma no era la ausencia de sentimientos, sino la quietud después de una tempestad. Un cansancio profundo me dominaba, el cansancio de la batalla librada y ganada. Pero debajo de ese cansancio, una semilla de esperanza comenzaba a germinar. La boda, la que Margaret había tratado de arruinar, se celebró finalmente, 3 meses después. Fue una ceremonia íntima, solo con la familia y los amigos más cercanos. No hubo un gran despliegue de opulencia, ni un vestido de diseñador. Llevaba un sencillo vestido blanco, un vestido que elegí yo misma, sin la interferencia de nadie. Un vestido que simbolizaba no la opulencia, sino la simplicidad, la paz, la fuerza. No había necesidad de compensar la tragedia del pasado, el pasado se había quedado atrás. La ausencia de Margaret era notable, pero no incómoda. Su ausencia era un silencio que hablaba por sí mismo, un testimonio de su derrota. No se dignó a asistir, presa del miedo a la confrontación o, tal vez, incapaz de soportar el peso de sus propias acciones. Daniel me tomó de la mano durante la ceremonia, sus ojos brillantes con amor y orgullo. Era como si los meses de angustia hubieran fortalecido nuestro lazo, convirtiendo el dolor en una prueba superada, una lección aprendida. En los meses siguientes, me concentré en mí misma. Empecé a ir a terapia, para procesar el trauma y aprender a establecer límites. No se trataba solo de la experiencia con Margaret, había otras mujeres en mi vida, y otras situaciones de mi pasado, que habían alimentado patrones de comportamiento pasivo-agresivo. Necesitaba entender esas experiencias para evitar que se repitieran. La terapia me ayudó a comprender mis propios miedos, mis propias inseguridades y me dio las herramientas para construir una vida más sólida y plena. En el trabajo, las cosas volvieron a su normalidad. El ritmo frenético de la sala de emergencias me ayudaba a mantener mi mente ocupada, a canalizar la energía que antes había dedicado a la venganza, en cuidar a los demás. Encontré una nueva satisfacción en mi profesión, una nueva apreciación de la vida y la importancia de mi trabajo. Pero no era solo el trabajo, también cultivé nuevas amistades. Amistades auténticas, sin las capas de envidia y competencia que habían caracterizado ciertas relaciones en mi pasado. Conocí a mujeres maravillosas, mujeres inteligentes,
compasivas, con las que compartía mis intereses y mis sueños, sin el miedo al juicio o la crítica destructiva. Daniel y yo compramos una casa, un pequeño apartamento en el tranquilo barrio de Montrose. Era nuestro espacio, nuestro refugio, lejos del drama y la toxicidad del pasado. Decoramos cada habitación con cuidado, creando un espacio que reflejaba nuestra nueva realidad, nuestra nueva vida, una vida construida sobre la confianza mutua y la paz interior. Los fines de semana, solíamos pasear por los parques de Houston, disfrutar de la cultura vibrante de la ciudad. Recuperé la alegría de vivir, la sensación de libertad y de posibilidad que Margaret había intentado robarme. Un día, mientras veía el atardecer sobre el skyline de Houston, me di cuenta de algo importante. Margaret no había ganado. No había ganado nada. Había perdido su reputación, sí, pero también había perdido algo mucho más valioso, la oportunidad de tener una familia unida, la oportunidad de construir relaciones sanas, la oportunidad de experimentar la alegría de una vida plena. Su envidia la había consumido, la había cegado, y la había dejado vacía. Y en ese vacío, en su soledad, comprendí la verdadera lección: la envidia, el odio, la maldad, son pesos demasiado pesados para cargar. Finalmente, destruyen al que los carga. Y yo, libre de ese peso, finalmente me encontraba a mí misma. Mi venganza no había sido una acción destructiva, sino un acto de liberación. Una liberación para mí, y una lección para ella. La lección de que el karma no es una cuestión de venganza, sino de consecuencia. Y las consecuencias de la envidia, siempre son devastadoras. La vida continuó su curso. El recuerdo de la quema del vestido, del humo acre y el terror que me invadió, se desvaneció, no desapareció del todo, pero se convirtió en un eco lejano, un susurro en el viento de mi pasado. Era una cicatriz, un recordatorio de una batalla librada y ganada, una prueba que me había fortalecido. Ya no era la misma Emily insegura e indecisa de antes. Había aprendido a reconocer mis propias fortalezas, mi propia valía, y a defenderme de las personas tóxicas. Mi trabajo en el Memorial Hermann seguía siendo desafiante, pero ahora lo abordaba con una nueva perspectiva. Cada paciente, cada historia, me recordaba la fragilidad de la vida y la importancia de apreciar cada momento. Había una nueva profundidad en mi empatía, una comprensión más profunda del sufrimiento humano, y una determinación de hacer la diferencia en la vida de los demás. Daniel, mi compañero, mi confidente, mi mejor amigo, se convirtió en mi mayor apoyo. Nuestra relación, templada por el fuego de la adversidad, se fortaleció. Habíamos superado la prueba de la traición, y nuestra conexión era más profunda, más sólida, que nunca. Nuestras conversaciones eran más sinceras, nuestras caricias más tiernas, nuestras miradas más comprensivas. Habíamos aprendido a comunicarnos con una honestidad brutal, una honestidad que permitía que nuestra relación floreciera en un jardín de confianza y respeto mutuo. Con el tiempo, me di cuenta de que la página de Facebook, La verdad sobre Margaret, había servido a su propósito. Había expuesto la verdadera naturaleza de mi suegra, había dado a conocer su comportamiento tóxico, y había liberado a otras personas de su influencia manipuladora. Cerré la página un año después del incidente. No necesitaba que permaneciera como un monumento a la venganza, sino como un testimonio del poder de la verdad y la importancia de la autodefensa. Mi relación con mi familia, especialmente con mi madre, floreció. El apoyo que recibí de mi madre durante aquellos momentos difíciles me hizo valorar aún más su amor y su confianza. Nos unimos en un lazo más profundo, una comprensión tácita que trascendía las palabras. Habíamos superado una prueba, y nuestra relación había salido fortalecida. Me dediqué a actividades que me traían paz y alegría. Descubrí mi pasión por la jardinería y comencé a cultivar mi propio huerto urbano en nuestro pequeño apartamento. Encontrar paz en el cuidado de las plantas fue terapéutico. Verlas crecer, florecer y dar frutos, me recordaba la belleza de la resiliencia,
La capacidad de la vida para regenerarse incluso después de la adversidad. La Tierra me ofrecía una conexión con la naturaleza, un espacio para reflexionar y meditar sobre las lecciones aprendidas. Empecé a escribir también, a plasmar mis pensamientos y emociones en palabras. La escritura se convirtió en mi terapia, mi escape, mi forma de procesar el trauma y dar sentido a mi experiencia. Descubrí que tenía una voz, una historia que contar. Era una historia de traición, sí, pero también una historia de resiliencia, de crecimiento personal, de la victoria de la verdad sobre la mentira, del bien sobre el mal. La vida en Houston continuaba su ritmo frenético, pero yo había encontrado mi propio ritmo, mi propio equilibrio. La ciudad que una vez me había parecido fría e indiferente, ahora me ofrecía un sentido de pertenencia, un espacio para crecer y prosperar. Había construido una nueva vida, una vida basada en la honestidad, la autenticidad y la confianza en mí misma. Una vida sin la sombra de Margaret. Un día, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé en contestar, pero la curiosidad me venció. Era una mujer, con una voz temblorosa y apenas audible. Me dijo que era una vecina de Margaret, y que quería disculparse por el comportamiento de su amiga. Me explicó que Margaret estaba completamente sola, aislada, y que estaba sufriendo las consecuencias de sus propias acciones. Me contó que Margaret había perdido a sus amistades, que había caído en una profunda depresión, y que su vida era una sombra de lo que había sido. La mujer me pidió que, por favor, le perdonara. La conversación me dejó pensativa. El sentimiento de venganza ya no tenía cabida en mi corazón. Había superado la necesidad de justicia, había encontrado paz. Margaret había pagado el precio de sus actos. Su castigo no era mi creación, sino la consecuencia natural de sus elecciones. Y eso, era suficiente. La envidia de Margaret la había destruido, y el silencio que se extendía entre nosotros era el epitafio apropiado para su derrota. En ese momento, comprendí la verdadera magnitud de mi victoria. No se trataba de humillar a Margaret, sino de liberarme a mí misma. Y en ese silencio, en esa paz, encontré la verdadera y definitiva liberación. Había llegado la hora de seguir adelante. Había llegado la hora de vivir. Los años pasaron. Houston, con su bullicio constante, se convirtió en el escenario de mi nueva vida. Mi carrera como enfermera floreció. Ascendí en mi puesto, encontrando satisfacción en ayudar a los demás, en aliviar el sufrimiento y en aportar mi granito de arena al mundo. La experiencia con Margaret me había enseñado la importancia de la empatía, no solo con los pacientes, sino también con mis colegas. Aprendí a navegar las complejidades de las relaciones interpersonales en el ambiente de alta presión de un hospital, a establecer límites saludables y a proteger mi propia salud mental. Daniel y yo seguimos construyendo nuestra vida juntos. Nuestra casa, ese pequeño apartamento en Montrose, se convirtió en un hogar, un refugio de amor y tranquilidad. No necesitábamos grandes posesiones materiales para ser felices. Nuestra riqueza residía en nuestra conexión, en la confianza y el apoyo mutuo. Habíamos aprendido a construir una relación sólida, basada en la comunicación honesta, el respeto y la comprensión. Mi afición por la jardinería se convirtió en una pasión. Mi pequeño huerto urbano se expandió, convirtiéndose en un oasis de paz en medio de la ciudad. El contacto con la naturaleza me proporcionaba un escape del estrés del trabajo y una fuente inagotable de serenidad. Las plantas, en su silencioso crecimiento, me recordaban la fuerza de la vida, la capacidad de superar las adversidades y de florecer incluso en las condiciones más difíciles. Mi escritura también prosperó. Comencé a enviar mis historias a revistas literarias, y para mi sorpresa, algunas de ellas fueron publicadas. La escritura se convirtió en mi voz, mi medio de expresión, una forma de conectar con los demás y de compartir mi experiencia. Me di cuenta de que mi historia, la historia de mi lucha contra la envidia y la traición de Margaret, resonaba con muchos otros.
Recibía mensajes de lectores que compartían sus propias historias de abuso y de superación. Mi escritura se convirtió en una forma de ayudar a otros, de brindarles esperanza y aliento. Mi vida, en resumen, era plena. Tenía una carrera satisfactoria, una relación amorosa y solidaria, un pasatiempo que me traía paz y una vocación que me permitía conectar con los demás. Había superado el dolor del pasado, había transformado la traición en fortaleza y la venganza en autodescubrimiento. Me había convertido en una persona más fuerte, más segura de sí misma, más compasiva. Había aprendido a establecer límites saludables, a protegerme de las personas tóxicas y a valorar la importancia de la autoestima. Un día, mientras revisaba mi correo electrónico, vi un mensaje de una dirección desconocida. Era un correo electrónico anónimo, sin remitente ni firma. El correo contenía una sola fotografía, una foto de Margaret, mayor, con el rostro demacrado y los ojos llenos de tristeza. La foto estaba tomada en un parque, sentada en un banco, sola. En ese momento, mi corazón se llenó de una mezcla de sentimientos. Tristeza, compasión, pero sobre todo, una profunda sensación de paz. La imagen de Margaret, sola y vulnerable, no me trajo regocijo, sino un sentido de liberación final. No sentía rencor, ni odio, ni siquiera un vestigio de la rabia que me había consumido durante tanto tiempo. Solo había compasión por una mujer que había desperdiciado su vida en la envidia, en la búsqueda de una felicidad ilusoria que nunca llegó. Margaret había pagado el precio de sus actos, y su castigo no era mi creación, sino la consecuencia inevitable de sus propias elecciones. Y en ese momento, comprendí la verdadera lección de toda la historia. No se trataba de la venganza, ni de la justicia, sino de la liberación. La liberación del dolor, del rencor, de la ira. La liberación del peso de la traición. La liberación de la necesidad de control. Había llegado a la paz, no por haber vencido a Margaret, sino por haberme vencido a mí misma. Por haberme liberado del ciclo de odio y de resentimiento, por haberme perdonado a mí misma. Había encontrado la verdadera felicidad, no en la destrucción de mi enemiga, sino en la reconstrucción de mi propia vida. Y en la quietud de ese entendimiento, en la ausencia de rencor, encontré finalmente la auténtica paz. La paz que sobrepasa cualquier forma de venganza, la paz que solo se encuentra en el perdón y en la aceptación. Y en ese momento, supe que había llegado el final de mi historia, y el comienzo de mi futuro. La vida siguió su curso, tranquila y serena. El recuerdo de Margaret se desvaneció, no como una herida que supuraba, sino como una cicatriz apenas visible, un testimonio silencioso de un capítulo doloroso pero superado. Houston, con su vibrante energía, se convirtió en el escenario de mis nuevos sueños y aspiraciones. Mi carrera como enfermera seguía siendo mi pasión, pero ahora la abordaba con una renovada perspectiva, con una mayor empatía y una comprensión más profunda del valor de la vida humana. Cada paciente, cada historia, me recordaba la fragilidad de la existencia y la importancia de apreciar cada momento. Daniel y yo celebramos nuestro 10º aniversario de bodas en una pequeña ceremonia íntima, rodeados de nuestros amigos más cercanos y familiares. No había necesidad de grandes despliegues de ostentación. Nuestra felicidad residía en la simplicidad y la profundidad de nuestra conexión. Habíamos construido una vida sólida, basada en la confianza, el respeto y la comunicación abierta. Los años nos habían unido aún más, forjando una relación que era tan profunda como la raíz de un antiguo árbol. Habíamos aprendido a enfrentar los desafíos de la vida juntos, a apoyarnos mutuamente en los momentos difíciles y a celebrar los triunfos con alegría y gratitud. Mi pasión por la jardinería continuó floreciendo. Mi huerto urbano se convirtió en un pequeño paraíso, un oasis de calma en medio del bullicio de la ciudad. El contacto con la tierra, el cuidado de las plantas, el observar su lento y paciente crecimiento, me proporcionaba una profunda sensación de paz y satisfacción. Era una terapia silenciosa,
Una conexión íntima con la naturaleza que me permitía reconectar con mi interior, encontrar equilibrio y renovar mi energía. Mi escritura también seguía siendo una parte esencial de mi vida. Había publicado mi primer libro, una colección de cuentos cortos inspirados en mis experiencias. El libro recibió críticas positivas y resonó con muchos lectores que se identificaron con las historias de superación y resiliencia que relataba. La escritura se convirtió en mi voz, mi forma de conectar con el mundo, de compartir mi historia y de inspirar a otros a encontrar su propio camino hacia la sanación y el crecimiento personal. Mi vida estaba llena de propósito y significado. Sentía una profunda gratitud por las lecciones aprendidas, por las pruebas superadas y por las personas que me habían apoyado en mi camino. Había encontrado la paz interior que tanto había buscado, no a través de la venganza, sino a través del perdón, la aceptación y la autocompasión. Un día, recibí una carta. No era un correo electrónico, sino una carta escrita a mano, con un sello de correo de una pequeña ciudad en el campo de Texas. La letra era temblorosa, casi ilegible. La carta estaba escrita por una mujer llamada Sarah, que se identificaba como una antigua amiga de Margaret. Sarah describía la difícil situación de Margaret, su profunda soledad y su arrepentimiento por las acciones del pasado. Sarah me pedía perdón en nombre de Margaret, y me contaba que Margaret había estado enferma y que sus días estaban contados. La carta me conmovió profundamente. No sentí ni rabia, ni resentimiento, ni un ápice de la amargura que me había consumido en el pasado. Solo compasión. Compasión por una mujer que había desperdiciado su vida en la envidia y en el odio, una mujer que había pagado el precio de sus acciones. Y en ese momento, comprendí que el verdadero perdón no es la ausencia de sentimientos, sino la aceptación de la realidad, la aceptación del dolor y el sufrimiento del otro, la aceptación de su fragilidad y su vulnerabilidad. El verdadero perdón no es olvidar, sino trascender. No respondí a la carta. No era necesario. La paz que había encontrado en mi corazón era incondicional. Había llegado a un punto en el que la historia de Margaret, con todo su dolor y su sufrimiento, ya no me afectaba. Era un capítulo cerrado en el libro de mi vida, un capítulo que me había enseñado valiosas lecciones sobre la resiliencia, la empatía y la importancia del perdón. Y en la tranquilidad de ese entendimiento, en la ausencia de cualquier vestigio de resentimiento o amargura, comprendí que la verdadera venganza no era la destrucción del enemigo, sino la construcción de una vida plena y significativa para uno mismo. Había encontrado mi propia victoria, y en ella, la verdadera y definitiva paz. Había llegado el fin de mi historia. El fin de mi venganza, y el comienzo de mi vida. Los años que siguieron fueron un tejido continuo de alegrías y logros. Mi carrera como enfermera prosperó. Ascendí a jefa de enfermería, guiando y mentorizando a jóvenes profesionales con la misma compasión y dedicación que me habían enseñado mis propios mentores. Mi experiencia con Margaret, aunque dolorosa, me había convertido en una líder más empática y comprensiva, capaz de reconocer y abordar las necesidades emocionales de mi equipo. Cada día me sentía más realizada, más plena en mi profesión, no solo por el conocimiento médico, sino por la capacidad de conectar con mis pacientes en un nivel humano más profundo. Daniel y yo celebramos nuestro 15º aniversario de boda con una fiesta íntima en nuestra casa, ahora más amplia y espaciosa. Habíamos construido una familia, no solo con nuestros amigos cercanos y seres queridos, sino también con una red de apoyo que nos enriquecía cada día. Nuestra relación, templada por los años y las experiencias compartidas, era más sólida e indestructible que nunca. Era un refugio, un espacio de amor incondicional y comprensión profunda donde podíamos ser nosotros mismos, sin máscaras ni pretensiones. Mi pasión por la jardinería se había expandido. Habíamos transformado nuestro patio trasero en un jardín exuberante, lleno de flores vibrantes y aromas embriagadores. Era un espacio de serenidad, un reflejo de la paz interior que había encontrado. Cada planta, cada flor, era un testimonio de la resiliencia de la vida,
de la capacidad de la naturaleza para sanar y regenerarse. Era un lugar donde podía encontrar refugio, conectar con mi yo interior y encontrar inspiración para mi escritura. Mis libros continuaron cosechando éxitos. Había publicado varias novelas y colecciones de cuentos, todos ellos explorando temas de superación personal, resiliencia y el poder del perdón. Mis escritos resonaban con un público amplio, personas que encontraban consuelo y esperanza en mis historias. Me convertí en una voz reconocida en la literatura, no solo por mi talento narrativo, sino por la autenticidad y la compasión que se reflejaban en mis palabras. Viajaba a diferentes ciudades para presentaciones y firmas de libros, encontrándome con lectores que compartían sus propias experiencias y me agradecían por haber dado voz a sus sentimientos. Habíamos construido una vida plena y significativa, una vida basada en la honestidad, la compasión y la gratitud. Habíamos superado las adversidades, transformado el dolor en fortaleza y la venganza en crecimiento personal. Éramos felices, no porque estuviéramos libres del sufrimiento, sino porque habíamos aprendido a vivir con él, a integrarlo en nuestra narrativa personal y a transformarlo en sabiduría. Un día, mientras revisaba mi correo electrónico, me encontré con un nuevo mensaje. Era de una dirección desconocida, pero esta vez, incluía un nombre, Elizabeth. La remitente se identificaba como la hija de Margaret. Su carta era un relato conmovedor de los últimos años de vida de su madre. Elizabeth describió la profunda soledad y el arrepentimiento de Margaret, su lucha contra la enfermedad y su deseo de reconciliación. Hablaba de los esfuerzos de Margaret por enmendar sus errores, por encontrar paz en sus últimos días. La carta contenía una solicitud. Elizabeth quería que yo visitara a su madre. Leí la carta con detenimiento, un nudo de emoción en mi garganta. No sentí ni rabia, ni resentimiento, ni siquiera una sombra de la amargura que me había consumido en el pasado. Solo compasión. Compasión profunda por una mujer que había vivido su vida dominada por la envidia, por una mujer que ahora se encontraba en los últimos momentos de su existencia, enfrentándose a su propio legado. Después de pensarlo mucho, decidí visitar a Margaret. No lo hice por venganza, ni por satisfacción, sino por compasión. Quería ver con mis propios ojos el resultado de su camino autodestructivo, quería cerrar ese capítulo de mi vida con un acto de caridad. Y en ese acto de compasión, finalmente comprendí que el verdadero perdón no es un acto de olvido, sino un acto de liberación. Había llegado el momento de liberar a Margaret, y liberarme a mí misma de los lazos del pasado. Era el final de mi viaje, el final de mi historia, el fin de mi venganza y el comienzo de una nueva etapa llena de paz. El viaje a la pequeña ciudad donde vivía Margaret fue largo y silencioso. El paisaje que se extendía ante mis ojos, una mezcla de campos verdes y cielos azules infinitos, contrastaba con el bullicio frenético de Houston. Sentí una extraña sensación de paz, una calma inusual que me envolvió como una suave manta. No había ansiedad, ni nerviosismo, solo una quietud profunda que me preparaba para el encuentro. Había llegado el momento de cerrar el círculo, de concluir un capítulo que había definido gran parte de mi vida adulta. La casa de Margaret era pequeña, humilde, un contraste con la imagen de opulencia y superioridad que ella había proyectado durante tantos años. Elizabeth, la hija de Margaret, me recibió en la puerta con una sonrisa tímida, pero sincera. Sus ojos, llenos de cansancio y una profunda tristeza, reflejaban el peso de los años y la carga emocional que había soportado. Margaret estaba sentada en una silla cerca de la ventana, su rostro demacrado y envejecido prematuramente. Su mirada, antaño llena de arrogancia y desprecio, era ahora apagada, casi ausente. El tiempo parecía haberla consumido, dejando tras de sí una imagen de fragilidad y vulnerabilidad. Me acerqué a ella lentamente, sintiendo una mezcla de compasión y melancolía. El odio, la ira, la rabia que me habían consumido durante tanto tiempo, se habían desvanecido. Había llegado a un punto de serenidad, de aceptación, donde el rencor ya no tenía cabida.
Miré a Margaret a los ojos, y vi en ellos no la maldad que había conocido, sino una profunda tristeza, una soledad desgarradora, un arrepentimiento silencioso. Nos sentamos juntas en silencio durante un rato. El aire se llenó de una tensión palpable, pero no era una tensión hostil, sino una tensión llena de significado, de historia compartida, de un pasado que nos unía irremediablemente. Finalmente, Margaret habló, con una voz débil y entrecortada. Sus palabras eran un murmullo apenas audible, un susurro casi imperceptible, pero lleno de pesar y remordimiento. Habló de su envidia, de su miedo al cambio, de su necesidad de control. Confesó sus errores, su crueldad, su falta de empatía. Sus lágrimas cayeron silenciosamente sobre sus manos arrugadas, un testimonio de un dolor profundo, un dolor que había tardado años en manifestarse. Escuché a Margaret con atención, sin interrupciones, sin juzgar. No buscaba una justificación, ni una disculpa, solo quería comprender. Y en sus palabras, en su arrepentimiento, encontré una cierta medida de paz. No había triunfo, ni venganza, solo un reconocimiento de la fragilidad de la vida humana, la complejidad de las relaciones interpersonales y el poder curativo del perdón. Pasamos horas hablando, compartiendo silencios, recordando momentos del pasado. No había una reconciliación formal, ni un perdón explícito, pero había una conexión, una comprensión tácita, una aceptación implícita de lo que había sido. Era una paz silenciosa, profunda, que trascendía las palabras. Al despedirme de Margaret, sentí una sensación de profunda liberación. No era la liberación de la venganza, sino la liberación de la carga emocional que había llevado durante tantos años. Margaret, en su fragilidad y arrepentimiento, me había liberado de la necesidad de justicia, de la necesidad de venganza. Había encontrado la paz, no a través de la destrucción, sino a través de la comprensión, la compasión y el perdón. Había llegado a la aceptación final, no solo de lo que Margaret había hecho, sino de lo que yo misma había vivido y superado. El viaje de regreso a Houston fue diferente. No era un viaje silencioso, sino un viaje lleno de paz. La paz de haber cerrado un capítulo doloroso, la paz de haber perdonado, la paz de haber encontrado la liberación final. En ese momento, comprendí que la verdadera venganza no residía en la humillación o la destrucción de mi enemiga, sino en la construcción de una vida plena y significativa para mí misma. Mi vida, lejos de estar definida por el dolor del pasado, era ahora un testimonio de mi capacidad de sanar, de crecer y de encontrar la felicidad, incluso después de haber enfrentado la adversidad más profunda. Había alcanzado la verdadera victoria, una victoria silenciosa, pero profunda y definitiva. El fin de mi historia. El sol poniente pintaba el cielo de Houston con tonos rojizos y anaranjados mientras conducía de regreso a casa. La ciudad, con su bullicio habitual, parecía ahora más serena, más tranquila. La paz que había encontrado en la visita a Margaret se había extendido a mi vida, envolviéndome en una sensación de serenidad profunda y duradera. Había llegado a un punto de aceptación y comprensión que trascendía cualquier sentimiento de rencor o resentimiento. El pasado, con todas sus heridas y cicatrices, ya no me dominaba. Había aprendido a integrarlo en mi narrativa personal, a transformarlo en sabiduría y a utilizarlo como una fuente de fortaleza y crecimiento. Daniel me recibió en la puerta con una sonrisa cálida y amorosa. Sentí sus brazos alrededor mío, su abrazo firme y protector, una muestra de su apoyo incondicional a lo largo de todos estos años. Compartimos una cena tranquila, una cena sencilla, sin lujos ni pretensiones, pero llena de significado y amor. En la intimidad de nuestro hogar, me sentí plena, completa, en paz con mi pasado, con mi presente y con mi futuro. Los días que siguieron fueron un reflejo de la serenidad que había encontrado. Mi trabajo como jefa de enfermería era gratificante, mi escritura seguía siendo una fuente de expresión y mi jardín, un oasis de tranquilidad. Mi relación con Daniel era más sólida que nunca, basada en la confianza,
el respeto mutuo y la comprensión profunda. Habíamos construido una vida juntos, una vida plena y significativa, una vida que celebraba el amor, la amistad y la conexión humana. Un día, mientras revisaba mi correo electrónico, me encontré con un mensaje inesperado. Era de la abogada de Margaret. La carta era concisa y directa. Margaret había dejado todo su patrimonio a mi nombre. No había ninguna nota explicativa, ninguna carta adjunta. Solo un testamento legal, un documento oficial que transfería todos los bienes de Margaret a mi posesión. La noticia me dejó estupefacta. Inicialmente, sentí una oleada de incredulidad, seguida de una mezcla de consternación y sorpresa. No había esperado esto. Nunca había deseado heredar nada de Margaret, ni siquiera había pensado en la posibilidad de que eso ocurriera. Su patrimonio, aunque considerable, no representaba un valor significativo para mí. Lo que realmente me conmovía era el acto en sí mismo, un acto final, inesperado y simbólico. Después de procesar la noticia, comprendí el significado profundo de ese gesto final. Margaret, en su última voluntad y testamento, no solo había transferido sus bienes materiales, sino también había transferido el peso de su pasado, su legado de envidia y amargura. Había dejado todo aquello que había construido sobre la base de su toxicidad en mis manos, en manos de la mujer a la que había dañado tan profundamente. Era un acto de arrepentimiento, un gesto silencioso pero potente de expiación. Era un reconocimiento implícito de mi triunfo, no como una victoria personal, sino como una victoria del bien sobre el mal, del perdón sobre la venganza. En ese momento, comprendí la verdadera magnitud de mi liberación. No se trataba